Sierra de Historias, con Alberto Garín. En mayo de 1527, las tropas del emperador Carlos V asaltaron la ciudad de Roma y la sometieron a un grado intenso de violencia durante más de un mes. El Papa Clemente VII estuvo a punto de caer en manos de esa soldadesca violenta, y esto provocó una conmoción en toda la Europa occidental. Por primera vez, prácticamente desde el origen del papado, un cristianísimo emperador había estado a punto, a través de sus tropas, de matar a un papa. Esto provocó que Carlos V lanzara una campaña diplomática para demostrar que él no había estado involucrado en ese acontecimiento, que sencillamente sus tropas habían perdido el control, los oficiales que las mandaban habían muerto o se habían retirado, y eso había provocado ese inusitado grado de violencia. Sin embargo, Carlos V tuvo que hacer más prueba de ser un buen católico, y después de 1527, en todas aquellas obras financiadas por él o por sus cortesanos, se apuntaron a las modas clásicas propias de los papas de Roma. De esa manera, el saqueo de Roma, lejos de acabar con el Renacimiento, provocó una difusión de estas ideas renacentistas por toda la cristiandad latina. En 1494, el rey de Francia, Carlos VIII, invadió Italia. Lo hizo en parte por su afán de convertirse en el príncipe cristiano que había de limpiar las cloacas de los pontífices romanos, encarnadas por Alejandro VI Borgia, para lo que contó con el entusiasmo del cardenal Giuliano de la Rovere, futuro papa Julio II, que animó al monarca francés a atacar Roma. Pero más allá de las creencias de Carlos VIII en verse a sí mismo como el héroe cristiano, el francés también aspiraba a unir a sus dominios el reino de Nápoles, reclamando ciertos derechos dinásticos. ¿Por qué ese empeño por incorporar el sur de Italia al reino de Francia? Pero también Milán, en el norte, que fue el primer territorio ocupado por Carlos VIII. Remontémonos para entenderlo casi un siglo atrás. En 1400, la mayor parte de Europa occidental vivía una profunda crisis política. En el papado llegó a haber dos papas entre 1378 y 1417, incluso tres entre 1410 y 1417. Algo parecido ocurría en el imperio, donde hasta tres candidatos peleaban en esos años por la corona imperial. Franceses e ingleses se enfrentaban en la Guerra de los 100 años, en un momento que los ingleses tenían cierta ventaja al punto de que llegaron a controlar París y contaron con la alianza de los duques de Borgoña. En España, las coronas de Castilla y Aragón se veían agitadas por los problemas sucesorios que terminaron por instaurar a la misma dinastía, los Trastámara, en los dos reinos. En este ambiente de enfrentamiento entre los príncipes, una región destacaba, sin embargo, por su dinamismo económico: Italia, y sobre todo las ciudades del centro-norte, Génova, Venecia, Florencia. Es cierto que también había luchas entre ellas, pero sobre todo, tras la profunda crisis provocada por la peste negra de 1347-1348, esas ciudades italianas habían recuperado la vía del crecimiento, tejiendo una intensa red de mercaderes y banqueros que desde el Canal de la Mancha llegaba hasta el Próximo Oriente, pasando por las cortes francesa, castellana o el Imperio bizantino. Ese éxito económico italiano, basado sobre todo, y hemos de insistir en este punto, en el comercio y la banca, les llevó a atreverse en el caso florentino a crear un programa artístico que les distinguiese de los bárbaros del norte. Ese programa artístico fue el Renacimiento. Pero también un programa político que les llevase a ir ampliando sus posesiones por el resto de Italia, lo que provocó a mediados del siglo XV una larga serie de conflictos, las llamadas Guerras de Lombardía, en donde fueron adquiriendo fama todos esos caudillos militares, los condottieri, que con el tiempo serían tan famosos en el campo de batalla como en el mercado del arte. Recordemos aquí
figuras como la de Sigismondo de Malatesta, señor de Rímini, o Federico da Montefeltro, duque de Urbino. Lo curioso es que esas continuas peleas entre las ciudades italianas, que podían vaciar sus arcas tras una campaña, no ponían fin a su éxito económico. Es decir, a los pocos años de la última guerra, podían iniciar la siguiente, gracias a la rapidez con la que recuperaban el presupuesto. Fue entonces cuando los príncipes europeos pusieron sus ojos en Italia. En Francia, los monarcas Valois habían derrotado definitivamente a los ingleses en la Guerra de los 100 Años y, tras pararle los pies a los duques de Bretaña y Borgoña, se aprestaron a seguir haciendo crecer sus territorios. En el imperio se había asentado una nueva dinastía, los Habsburgo, con un nuevo líder, Maximiliano, que aspiraba a hacer crecer sus dominios. Y otro tanto ocurría en España, donde los reyes católicos habían unido las coronas de Castilla y Aragón, y Fernando el Católico se preparaba a retomar las aventuras mediterráneas de sus predecesores. Es decir, fue en ese doble ambiente de una Italia rica pese a las guerras internas y unos príncipes europeos ambiciosos, en donde se produjo la invasión de Carlos VIII, que dio inicio a las guerras de Italia, que habían de prolongarse durante 60 años. Aquí, con todo, hemos de hacer algunos matices que muestran cómo esos príncipes de finales del siglo XV y comienzos del XVI, que invadieron Italia, creyeron apostar a caballo ganador sin realmente entender las dinámicas de su tiempo. En primer lugar, cuando Carlos VIII entró en Italia, reclamó dos territorios en concreto: Milán, que era la llave que abría la península tras cruzar los Alpes, y el reino de Nápoles, en principio el territorio más poblado y más rico. Pero aquí se dio una clara incomprensión de la realidad italiana. Es cierto que Nápoles era el reino con más habitantes, y en sus puertos paraban los barcos que viajaban por todo el Mediterráneo para abastecerse. Pero esos barcos solían ser genoveses, venecianos o florentinos. La verdadera riqueza estaba en la capacidad comercial de esos navegantes, y no en la extensión de un reino como Nápoles. Es decir, si Carlos VIII o Luis XII de Francia, o Maximiliano I el emperador, o Fernando el Católico, hubieran querido dominar la riqueza italiana, más les habría valido convertirse en señores de Florencia o Génova, en lugar de enviar tropas sin dinero sin cesar para controlar Nápoles o Milán. Pero no se lo hemos de reprochar. Para aquellos príncipes salidos de una sociedad agraria feudal, donde la tierra parecía el valor más notable, el comercio o la banca no dejaban de ser herramientas sutiles y poco claras. Lo curioso es que para esos finales del siglo XV y comienzos del XVI, los otomanos, que se habían hecho con Constantinopla en 1453, tomaron el control total del Mediterráneo oriental, un evento que quedó claramente marcado con la conquista de Egipto en 1517. Pero ni siquiera en ese momento los príncipes cristianos tomaron plena conciencia de que la fuente de la riqueza de Italia, el comercio con Oriente, se estaba ahogando. Aún hubo que esperar medio siglo para que las flotas de Génova, Venecia y Felipe II se organizasen para frenar la expansión turca y volver a abrir las viejas rutas comerciales. Mas incluso aquí volvemos a encontrarnos ante la ceguera de esos príncipes. Cuando la alianza cristiana encabezada por Felipe II derrotó a los turcos en Lepanto en octubre de 1571, y en ese momento pudieron haber vuelto a abrir de par en par el Mediterráneo oriental, algo que no hicieron, ya era tarde. El comercio mundial se había trasladado al Atlántico, ese mar conquistado casi un siglo atrás, precisamente en los años en que Carlos VIII invadió Italia. Teniendo entonces clara esa incapacidad que tenemos los que estamos en el presente de comprender el contexto histórico en el que vivimos, nos pasa a nosotros como le ocurrió a Carlos VIII de Francia o a Fernando el Católico, regresemos a ese año de 1494, con el rey de Francia empecinado en conquistar buena parte de Italia. A partir de 1503, asumió el papado Julio II,
quien decidió expulsar a todos los extranjeros de Italia y convertirse él mismo en el señor de la península. El empeño de Julio II no llegó a buen puerto, pues el Papa murió en 1513 sin haber logrado todo su propósito. Hemos de pensar que el famoso ensayo de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, aparecido en versión manuscrita precisamente en 1513, más allá de ofrecer recursos al gobernante para acaparar el poder, fue sobre todo un libro que reclamaba la italianidad de Italia, buscando esa expulsión de los extranjeros, franceses, imperiales, españoles, que había propugnado Julio II. El nuevo Papa, León X, había nacido en Florencia en 1475 y era uno de los hijos de Lorenzo Medici, el Magnífico. A la sombra de su padre, aprendió tanto las mañas políticas para hacer crecer el dominio florentino como el programa artístico aparejado. Con la llegada de Carlos VIII de Francia a Italia en 1494, los florentinos lograron expulsar a los Medici y establecieron una república bajo el protectorado francés. Pero cuando el Papa Julio II logró reunir la Liga Santa y expulsar a los franceses en 1512, los Medici recuperaron Florencia, que quedó bajo el gobierno del futuro León X. Y de esta manera, cuando León X se convirtió en Papa, ya conocía de primera mano todos esos enredos políticos de las guerras de Italia, lo que le llevó a tratar de preservar sus dominios en los estados pontificios y en la Toscana, a base de negociar con los Valois franceses y los Habsburgo. A su muerte, fue sucedido brevemente como papa por Adriano VI, que fungió como sumo pontífice durante poco más de año y medio, entre 1522 y 1523, y quien también buscó el consenso entre Francisco I de Francia y el emperador Carlos V. Pero muerto Adriano VI, fue nombrado papa Clemente VII Medici, primo de León X, quien también, además de papa, era señor de Florencia. De partida, Clemente VII trató de seguir esa política de equilibrio entre franceses e imperiales, pero todo cambió tras la batalla de Pavía. En febrero de 1525, las tropas de Francisco I fueron derrotadas por las de Carlos V y el mismo Francisco I cayó prisionero, siendo enviado a Madrid. El Papa Clemente VII consideró que aquello rompía el equilibrio que había existido hasta entonces y la balanza se inclinaba a favor de los Habsburgo, de modo que en 1526, recuperando el viejo lema de Julio II de Italia para los italianos, Clemente VII creó la Liga de Cognac, con la que pretendía expulsar a los Habsburgo de Italia. A esta liga, encabezada por el Papa, se unieron Florencia, que también controlaba Clemente VII, Milán y Venecia, pero también Francisco I de Francia, rechazando la paz firmada poco antes para ser liberado de su cautiverio en Madrid. Esa ruptura de la palabra dada la asumió Francisco I una vez que el Papa le hizo ver que, al haber sido hecho el acuerdo con el rey francés prisionero, no tenía valor. Esta actitud torticera del Papa habría de tener consecuencias. En la propia Roma, Clemente VII había puesto como su segundo en el Vaticano, con el título de vicecanciller, al cardenal Pompeo Colonna, miembro de una de las más ilustres familias romanas, con objeto, por parte de Clemente VII, de ganarse el favor de esa nobleza romana. El cardenal Colonna, de romper el equilibrio entre potencias que había en Italia, era más partidario del emperador que del rey de Francia. Pero Clemente VII organizó la Liga de Cognac junto a Francia a espaldas de su vicecanciller Colonna, lo que provocó la enemistad de éste. Colonna abandonó Roma, reunió varios miles de hombres y en septiembre de 1526 asaltó la ciudad, obligando al Papa a refugiarse en el castillo de Sant'Angelo, la antigua tumba del emperador Adriano. Tras 2 días de saqueo, Colonna se avino a retirarse de la ciudad. Pero en noviembre de ese año de 1526, Clemente VII, con Colonna lejos, le condenó por sus acciones, hizo asaltar sus posesiones en Roma y en la Campiña, y le despojó de todos sus privilegios religiosos. Colonna permaneció acantonado en el reino de Nápoles en espera de poder regresar a Roma
y vengarse de Clemente VII. Mientras tanto, la Liga de Cognac seguía reuniendo sus tropas para enfrentarse al emperador. A los ejércitos del Papa y Venecia se le habían de reunir los refuerzos franceses, pero Francisco I había tenido un problema serio entre sus propias tropas. En 1515, Francisco I había logrado la victoria de Marignano, que le había permitido recuperar el milanesado. Comandaba sus tropas Carlos de Borbón, de una rama menor de los reyes Capeto, que fue nombrado condestable, es decir, generalísimo de los ejércitos franceses. Carlos de Borbón había logrado reunir una notable cantidad de dominios, tanto por su propia herencia, como la que recibió de sus hermanos fallecidos sin herederos, y sobre todo por su matrimonio con su prima Susana de Borbón. Para 1521, Carlos de Borbón era uno de los nobles más ricos de Francia, además de uno de los mejores militares con los que contaba Francisco I. Pero ese año, Carlos quedó viudo con la muerte de Susana de Borbón y los bienes de ésta fueron reclamados por su prima Luisa de Saboya, la madre de Francisco I. El rey de Francia debió entonces elegir entre llenar las arcas reales para una nueva guerra italiana, al reclamar esos bienes de la fallecida Susana de Borbón para su madre Luisa, que gustosa pagaría las campañas de su hijo, o respetar los derechos de Carlos de Borbón a la herencia de su esposa. Francisco I decidió pleitear contra Carlos de Borbón, le hizo perder los bienes de la difunta y en su enojo, Carlos de Borbón, recordemos, condestable de Francia, en 1523 se puso al servicio de Carlos V. Carlos de Borbón participó, ya en las tropas de los Habsburgo, en la batalla de Pavía, donde fue derrotado Francisco I, y en el tratado firmado en Madrid, entre otros muchos puntos, el rey de Francia aceptó devolver todos sus bienes a Carlos de Borbón. Pero como decíamos antes, cuando Clemente VII convenció a Francisco I de faltar a su palabra en Madrid, Carlos de Borbón volvió a perder todos sus privilegios. Fue entonces cuando Carlos V le encomendó a Carlos de Borbón que encabezase sus ejércitos en Italia para combatir a la Liga de Cognac. Para reforzar estas tropas de Carlos de Borbón, constituidas mayoritariamente por soldados españoles e italianos, Carlos V llamó a otro de sus más destacados generales, Jorge de Friersberg. Friersberg ya había estado al servicio de Maximiliano I, a quien le propuso la creación de un cuerpo de infantería de habla alemana, los Lanzknechts, que comenzaron a funcionar en 1509. Cuando Carlos V le pidió a Friersberg en 1526 que acudiese presto a Italia, el general alemán convocó a sus Lanzknechts. Friersberg ya había mostrado ciertas simpatías por las prédicas de Lutero, aunque siempre se mantuvo católico, pero no tuvo inconveniente que entre sus tropas sí hubiera luteranos, quienes, al saber que habían de acudir a Italia a combatir al Papa, lo vieron como un privilegio para poder acabar con el que consideraban el anticristo. En la primavera de 1527, las tropas de Carlos de Borbón y Friersberg, acantonadas en la Lombardía, no habían sido convenientemente pagadas y sus líderes decidieron avanzar hacia el sur, buscando una ciudad que saquear para satisfacer las demandas de dinero de la soldadesca. Ante el avance imperial, las tropas venecianas entraron en caos, mientras en Florencia, sus habitantes se volvieron a sublevar contra los Medici. Aunque los imperiales ya comenzaron sus saqueos en la Toscana, no cesaron en su avance sobre Roma, donde llegaron a comienzos de 1527. El 6 de mayo se produjo el asalto contra las murallas. En la refriega murió Carlos de Borbón, mientras Jorge Friersberg, ante la violencia que estaba a punto de desatarse, decidió abandonar el mando. Sin una cabeza que dirigiera el numeroso ejército imperial, los soldados arrasaron la ciudad, a lo que se añadió la llegada del propio cardenal Colonna con sus tropas el 8 de mayo, también ansioso por vengarse de Clemente VII. Desde el primer momento, Clemente VII había corrido a refugiarse, de nuevo, en el castillo de Sant'Angelo, lo que le permitió salvar su vida, aunque permaneció allí prisionero durante 7 meses. El grado de pillaje fue tal que cuando el cardenal Colonna entró en Roma el 8 de mayo, con objeto de sumarse al vandalismo, quiso pararlo a la vista de lo que ya había ocurrido. No fue capaz. De la violencia
solo se salvaron las iglesias de los españoles, comenzando por la de Santiago en la Plaza Navona, así como los palacios de los cardenales proimperiales. Para comienzos de junio, es decir, casi un mes después, la situación se fue calmando. Filiberto de Chalon, príncipe de Orange, que había estado bajo el mando de Frundsberg, logró ir recuperando la disciplina de sus soldados. Mientras tanto, Carlos V recibió la noticia del saqueo de Roma en Valladolid, donde se encontraba junto a su esposa Isabel, que había dado a luz el 21 de mayo al futuro Felipe II. Es más, es posible que la buena nueva del nacimiento de su heredero se mezclase con las malas noticias que en ese momento le llegaron a Carlos V desde Roma, comunicándole la muerte del condestable de Borbón, el cautiverio del Papa y el saqueo de la ciudad. Sin abandonar Valladolid, Carlos V comenzó a enviar múltiples cartas por toda la cristiandad latina, apesadumbrado de lo que había ocurrido en Roma, haciendo ver que él no estaba involucrado, que respetaba la figura del Papa y que reprochaba la actitud de sus tropas. Este sentimiento de culpabilidad no había de impedir que el emperador sacase partido de la situación. Por una parte, logró que el Papa pagase 300.000 ducados para recuperar su libertad. Por supuesto, la Liga de Cognac quedó desarticulada y Clemente VII había de mostrarse desde ese momento fiel aliado de Carlos V. En junio de 1529 se firmó el Tratado de Barcelona entre el emperador y el Papa. Carlos V restituyó todos sus bienes al Papa, incluida la vuelta de los Medici a Florencia. Francisco II Sforza seguiría como duque de Milán hasta que a su muerte, en 1535, el ducado pasase a manos del hijo de Carlos V, el futuro Felipe II. Venecia dejó las ciudades que había ocupado los meses previos, y Francisco I de Francia tuvo que avenirse a firmar una nueva paz, la de Cambreo de las Damas, en agosto de 1529, que puso fin, por el momento, a las ambiciones de Francisco I en Italia. Además, Clemente VII aceptó coronar a Carlos V como emperador, algo que habría de ocurrir en febrero de 1530 en Bolonia. Hubo otro tema que se mezcló en todo este proceso de reconciliación entre el Papa y el emperador. Desde 1526, el rey de Inglaterra, Enrique VIII, quería anular su matrimonio con Catalina de Aragón, tía de Carlos V. El monarca inglés inició su solicitud al Papa entre 1527 y 1529. Mal momento, pues Clemente VII no quería indisponerse una vez más con Carlos V, de modo que rechazó la petición de Enrique VIII. Años después, ese rechazo provocó la secesión de la Iglesia de Inglaterra de la obediencia de Roma. El brutal saqueo de Roma durante ese mes de mayo de 1527 ha provocado no pocos debates en la historiografía reciente. La destrucción de buena parte de la ciudad paralizó las ambiciosas obras que se habían iniciado un cuarto de siglo antes durante el pontificado de Julio II. Muchos romanos huyeron de la ciudad, incluyendo no pocos artistas que buscaron acomodo en otras cortes, hasta el punto de que se ha llegado a considerar que el Renacimiento acabó en ese mes de mayo de 1527. Sin embargo, hemos de bajar al detalle. En ese año de 1527, la principal obra seguía siendo la reconstrucción de la iglesia de San Pedro del Vaticano. Ya vimos en la Sierra de Historias dedicada al comienzo de este proyecto, cómo entre 1506 y 1514, el tiempo que Bramante dirigió la obra hasta su propia muerte, la construcción avanzó muy lentamente, erigiendo solo los 4 pilares que habían de sostener la cúpula principal. No ha de extrañarnos. En esos años que gobernaba Julio II, además de la Basílica del Vaticano, el Papa quiso rehacer las estancias del Sumo Pontífice, la Capilla Sixtina y el Palacio del Belvedere, al mismo tiempo que mantenía una intensa actividad militar. Demasiado gasto para unos ingresos que, pese a ser importantes, eran limitados. Recordemos que fue entonces cuando se promulgaron las bulas de indulgencias de 1505 y la de 1520 ya con León X, esa venta de indulgencias que provocó la sublevación de Lutero. Es decir, los fondos con los que contaba el papado eran limitados y los trabajos en el Vaticano avanzaban muy lentamente. Pero la cosa se puso aún peor con el nombramiento de Clemente VII.
a las deudas heredadas de sus antecesores para sufragar el ambicioso plan artístico, se unió el hecho de que los ingresos habían disminuido con el levantamiento de buena parte de la Iglesia alemana, que se alineó con Lutero. Pero además, Clemente VII, al formar la Liga de Cognac, hubo de volver a invertir fuertes sumas de dinero en formar sus propios ejércitos. Es decir, el director de las obras vaticanas, que desde 1520 tras la muerte de Rafael era Antonio da Sangalo el Joven, desde el momento de asumir su puesto había tenido dificultades financieras para realizar su trabajo, hasta el punto de que pudo compatibilizar sus tareas de San Pedro con otros trabajos durante esos años de 1520 a 1527, pagados por otros clientes, como la iglesia de la Montserrat, la de Santa María Porta de Pardisi o la Villa Madama, todos estos proyectos en Roma. Insisto, los pudo compatibilizar porque las obras de San Pedro iban muy despacio. Por supuesto, esa lentitud en los trabajos se vio agravada tras el saqueo de 1527, que prácticamente paralizó la construcción por casi una década. Pero para 1534, cuando tras la muerte de Clemente VII fue nombrado Papa Paulo III Farnesio, la actividad edilicia ya estaba recuperada y además con proyectos nuevos claramente en la línea de los que había establecido Bramante 3 décadas atrás. Por tanto, dentro de las formas del Renacimiento romano. Pero es más, hemos visto cómo Carlos V, desde el momento que supo lo acontecido en Roma, comenzó a enviar misivas por doquier, quitándose la responsabilidad y mostrando su fidelidad al Papa y a la Iglesia Católica. Es cierto que el emperador supo sacar partido de las dificultades del Papa, pero ya hemos visto cómo en el Tratado de Barcelona de 1529 le permitió a Clemente VII recuperar buena parte de sus privilegios. Pero además, en el plano artístico, hubo un cambio radical en las obras financiadas por Carlos V o sus cortesanos, ya fuera en España, en Austria o en los Países Bajos. En todos esos lugares aún dominaban las formas artísticas bajo medievales, pero tras el saqueo de Roma, esa tradición medieval se abandonó y se apostó claramente por el arte clásico que se había fraguado en la Roma de Bramante. Es decir, lejos de morir, el renacimiento bramantesco floreció en todas las cortes de los Habsburgo. Hemos tenido ocasión de ver este cambio en las sierras de historia dedicadas a los palacios y las catedrales de Carlos V. Recordemos algunos ejemplos. Ese cambio del lenguaje de tradición medieval al clásico se produjo en las catedrales de Salamanca, Plasencia, Córdoba, Granada, Almería o Málaga, manteniendo las formas medievales hasta 1527 y cambiando en los años posteriores al lenguaje clásico. Lo mismo ocurrió en la arquitectura civil. El Palacio de los Pimentel en Valladolid, el de las Descalzas Reales de Madrid o la primera parte del Colegio de Santa Cruz también en Valladolid, todos levantados antes de 1527, seguían bebiendo la tradición medieval. Pero las reformas de los alcázares de Toledo y Madrid o la fachada del Colegio de San Ildefonso de Alcalá de Henares, ya en los 1530, se alimentaron del lenguaje clásico. Algo parecido hemos visto que ocurrió en la corte de Francia. Francisco I había coqueteado con el mundo clásico desde su llegada al trono y con la asistencia de Leonardo da Vinci. Pero en esos castillos de los años 1510-1520 aún había mucho de medieval. En la Sierra de Historias, que dedicamos a Fontainebleau, vimos cómo, a partir de 1530, Francisco I decidió llenar su palacio de artistas y obras de arte italianas. Si Carlos V se había apuntado al lenguaje clásico, el monarca francés no iba a ser menos. Quería demostrar que había empezado antes y lo había hecho realmente a lo grande. De ahí que, cuando Carlos V cruzó Francia en 1539, Francisco I se esforzó por demostrarle que a rey clásico y por tanto buen católico, el monarca francés estaba por encima del emperador. Pudiera parecer contradictorio que el saqueo de Roma, que paralizó por un lustro la creación artística en la ciudad eterna, sin embargo, fue un revulsivo para la difusión del arte clásico por toda la cristiandad occidental. Sin embargo, así fue. No es nuestra teoría. Solo tenemos que ir a visitar y observar
muchos de los edificios que hemos estado citando para comprobar cómo se produjo ese cambio de estilo tras 1527. Pero es que además hubo una excepción. Un monarca de esa cristiandad occidental rompió con el papado, Enrique VIII de Inglaterra. Y allí, el arte clásico que se había asomado tímidamente se apagó por 7 décadas. Ser clásico era ser papista. Y ni Enrique VIII, ni Eduardo VI, ni sobre todo Isabel I, estaban dispuestos a hacer concesiones a los papas de Roma. Mucho tiempo después, cuando estas relaciones artístico-religiosas se apagaron, entonces sí pudo llegar el arte clásico a Inglaterra. Ya tuvimos ocasión de verlo en las sierras de historias dedicadas a las cortes de Jacobo I y Carlos I, reyes que además tuvieron ciertas simpatías con el catolicismo. En definitiva, el saqueo de Roma de 1527, por cierto, el 8º saqueo que recibió Roma a lo largo de su historia, fue un evento brutal en la historia de la ciudad eterna, pero con una consecuencia artística inesperada. El arte de esos papas ambiciosos del Alto Renacimiento terminó por convertirse en el arte de los príncipes católicos de toda la Europa occidental. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.